quisiera darles la bienvenida a todos y agradecer su participación en este seminario de intercambio de experiencias en la producción de indicadores relacionados con desechos peligrosos, que promete ser un espacio donde compartiremos la mirada y la experiencia de diversos actores involucrados con esta temática en la región de Latinoamérica y el Caribe. Durante este encuentro podremos escuchar de parte de expertos regionales su visión y conocimiento sobre el proceso de captura, recopilación y análisis de información relacionada con desechos peligrosos, conocer avances de algunos países de la región en la producción de indicadores, en particular los ODS, y al mismo tiempo recibir recomendaciones para la producción del indicador 12.4.2 de la Agenda 2030, justamente en los progresos en materia de desechos peligrosos en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Sin más a que hacer referencia, cedo la palabra a los representantes de los países e instituciones organizadoras de este seminario virtual. En primer lugar, Gesarela López, representante del INEGI de México, coordinadora del Grupo de Trabajo de Estadísticas Ambientales de la CEA. Gesarela, te escuchamos. Buenos días. Gracias, Javier. Buenos días a todas y a todos. Gracias por su interés y asistencia a este evento sobre el intercambio de experiencias en la producción de los indicadores ODS. Primero quiero dar un saludo muy cariñoso al doctor Rolando Campos, director de la División de Estadísticas en la CEPAL, así como a Francesco Gaetani, el coordinador regional de Medio Ambiente por PENUMA, y a todos mis colegas que están aquí compartiendo el foro conmigo. Por otra parte, quiero enviarles un saludo de parte de la vicepresidenta Paloma Merodio, quien no pudo estar presente el día de hoy por cuestiones de agenda, pero está muy al pendiente de los trabajos que se realizan en este campo. Un mensaje breve, solamente reconociendo la importancia que tiene el buen manejo de los residuos peligrosos, dado que pueden tener un impacto negativo directamente en la salud humana y al medio ambiente, y en muchas ocasiones puede provocar daños irreparables, por lo que es fundamental tener datos precisos que permitan monitorear el manejo y tratamiento de estos desechos y que se generan a partir de diversas fuentes, desde los domésticos hasta los de manejo industrial. Y en el grupo de trabajo de estadísticas ambientales de la CEA-CEPAL para este bienio 2020-2021, se tiene el objetivo de generar estadísticas a partir de métodos no convencionales, como los registros administrativos, y nuestros esfuerzos se centran principalmente en contribuir al desarrollo de metodologías que permitan generar estos indicadores, y principalmente en residuos, y por ello pensamos que este evento es de gran importancia porque nos permitirá conocer el estado que guardan algunos países, conocer sus experiencias, sus conocimientos, sus dudas, y principalmente en materia del indicador 12.42 sobre desechos peligrosos generados per cápita. Sin duda, los retos que conlleva esta labor son grandes, pero con el apoyo de todos ustedes, de nuestros aliados estratégicos como son la CEPAL, el PENUMA, estoy segura que daremos estos pasos firmes en la construcción de las líneas metodológicas que podrán aplicarse y adoptarse en la región. Agradezco a todos los organizadores de este evento, a todos ustedes por su entusiasta participación. Seguiremos muy atentos al desarrollo de este evento y a los resultados que deriven de este. Muchas gracias. Muchas gracias, Gesarela, por tus palabras. Quien sigue es Francesco Gaetani, representante de PENUMA y coordinador regional del subprograma de Ambiente bajo revisión. Francesco, micrófono es tuyo. Muchas gracias, Javier, Neme. Y quiero empezar mi muy breve introducción y agradeciendo, por supuesto, INEGI, en particular a Gesarela López en su capacidad de coordinador del grupo de trabajo de la CEA, de la Conferencia Estadística de las Américas en Estadísticas Ambientales, y también agradeciendo a los colegas y amigos de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para la excelente organización del evento del día de hoy. En efecto, el tema del webinar que vamos a ver, vamos a escuchar
hoy, en pocos minutos, es realmente un tema central, fundamental para nuestra organización, para el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, siendo el manejo de los residuos y en general las políticas hacia modelos de consumo y producción más sostenibles, temas fundamentales y realmente que forman la base de nuestro plan de trabajo, sobre todo en la región de Latinoamérica y del Caribe. Y como muchos de ustedes saben, PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tiene este rol de agencia custodia para 26 indicadores de los ODS y la mitad, casi la mitad de esos 26 indicadores caen bajo el objetivo 12. El objetivo 12, que va a ser un poco el tema del webinar de hoy, y también que se presta y tiene todas las características para ser un objetivo, un área de trabajo donde los expertos que trabajan en temas más relacionados con datos e información relacionado con la medición de los procesos ambientales y los técnicos o los expertos que trabajan en temas más estadísticos puedan trabajar en forma conjunta y puedan trabajar juntos, por ejemplo, aprovechando de la información que se genera a nivel nacional y subnacional trámite los registros administrativos. Entre las varias actividades conducidas por el PNUMA en el tema de la reunión del día de hoy, quiero mencionar la implementación de un proyecto piloto en Costa Rica hace casi 2 años, el cual proyecto piloto se implementó en coordinación con el Ministerio de la Salud del Costa Rica, que hoy nos va a presentar parte del trabajo que se ha hecho en el país. Y también quiero destacar el rol del PNUMA en la implementación de muchas convenciones y acuerdos ambientales multilaterales, como el de Basilea, de Rotterdam, de Estocolmo, que están muy relacionadas con el manejo de sustancias peligrosas y químicos. Y, por supuesto, también el día de hoy vamos a escuchar una presentación por parte de mi colega que está a cargo de esta área específica en la Oficina Regional del PNUMA para América Latina y el Caribe. Para terminar mi breve introducción, quería también mencionar a los representantes de los países que el PNUMA tiene un compromiso fuerte de apoyar la implementación, el avance en la región hacia una implementación completa y una producción completa y directa de los indicadores que están relacionados con estos temas tan importantes. Con mucho retraso, tengo que decir, pero y después de una negociación bastante difícil por el tema del COVID, finalmente hemos recibido luz verde por parte de la Unión Europea para implementar un proyecto que tiene un enfoque específico sobre el tema de los ODS 12. Y en paralelo hemos recibido fondos por parte del gobierno de Noruega para trabajar en el tema de los ODS 12. Y el tema que vamos a escuchar hoy, del webinar del día de hoy, nos parece un tema importante que vamos, por supuesto, a considerar en el desarrollo de proyectos en la implementación de nuestro plan de trabajo para el próximo año y el 2021. Y entonces, con esas palabras como de invitación a los países porque nos apoyan que nos contacten si están interesados en recibir apoyo en términos, por ejemplo, de creación de capacidad para la producción de los indicadores por los cuales somos agencia custodia. Con eso quiero terminar mi breve introducción agradeciendo nuevamente a todos los participantes para su interés en este tema, para su participación en este webinar, tomando en cuenta que, por supuesto, en este periodo tan raro y tan difícil,
hay muchísimos webinars y entonces su participación es realmente apreciada y realmente agradecida de nuestra parte. Gracias. Muchas gracias, Francesco. Y vamos a dar a la Orlando Campo, director de la División de Estadísticas de la CEPAL, quien dará su mensaje de bienvenida. Orlando. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días, Cesarela. Es un gusto verte por este medio, Francesco. También un gran placer. Amigos de hace muchísimos años, metidos en el ambiente, por un lado el ambiente espacial, pero también en la parte de los residuos sólidos. Y darles también la bienvenida pues, a todos nuestros ponentes, a Jordi del PENUMA, a Paulín Leonard de CEPAL, a Adriana Zapata también de Colombia, a Eugenio de Costa Rica, a Elizabeth, a Mezquita del INEGI, de todos ustedes, muy buenos días. Solamente comentarles unas breves palabras, darles sobre este evento que a mí me parece de la mayor relevancia, dado que los residuos sólidos, los desechos peligrosos, perdón, son elementos que tenemos que darles un seguimiento dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay indicadores que ya, como lo comentó Francesco, en particular el objetivo 12, que tiene que ver con los desechos peligrosos generados per cápita y proporción de desechos peligrosos tratados, desglosados por tipo de tratamiento. Es decir, hay una serie de información que los países están produciendo, y yo aquí me quisiera referir un poco a cómo buscar dentro de nuestros países el uso de la tecnología y el uso de los registros administrativos que los ministerios de medio ambiente también tienen en su acervo para dar seguimiento a estos desechos peligrosos. Es muy importante, en particular yo que provengo de México y en particular estuve trabajando algunos años en el INEGI, me tocó encabezar todo un proceso de coordinación y reestructuración del manejo de residuos peligrosos a través de registros administrativos, a través de incorporación de plataformas, de las plataformas tecnológicas. Creamos todo un proyecto que me imagino que el INEGI conoce bastante bien y que le ha estado dando seguimiento, que es la famosa COAWeb, en la cual se lleva todo un registro de la información de los residuos peligrosos de todas las empresas que emiten estos en el territorio nacional. Entonces, en la medida en la que podamos incorporar nosotros esta información con los apoyos que PENUMA estaba mencionando en estos momentos para poder hacer, por un lado, ejercicios pilotos, pero por otro lado, construir bases de datos sólidas con registros administrativos para poder emitir y poder estos indicadores, creo que es el elemento fundamental. Desde la CEPAL estamos muy interesados en dar seguimiento a todos estos procesos. Tenemos un firme compromiso por parte de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena, quien les envía un fuerte abrazo y un saludo cordial, en la cual tenemos un gran interés de dar seguimiento a todos los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nuestro marco regional y, por supuesto, dentro del grupo de trabajo que se está haciendo estos nuevos ejercicios, esta nueva propuesta de grupos de trabajo para la Conferencia Estadística de las Américas, escucharemos los reportes y los resultados de cómo vamos avanzando en la construcción de los documentos que se pretenden presentar hasta final del 2021. Yo los dejo hasta aquí con esta presentación.
Les agradezco mucho la invitación, por permitirme pues ver al menos las caras de todos ustedes. Yo tengo que moverme a otra reunión dentro de muy poco tiempo, pero les deseo el mejor de los éxitos, y si hay algún espacio me regreso con ustedes al final del seminario. Muchas gracias y bienvenidos, y adelante con las presentaciones. Gracias. Muchas gracias, Rolando, por sus palabras de bienvenida, y quiero hacer extensivo el agradecimiento a todos por su tiempo y apoyo recibido en este encuentro, en particular a Carolina Quiroz, que también se ha unido y que fue responsable de la organización inicial y del impulso de origen de este evento. Seguidamente abordará los mecanismos de reporte a las convenciones relacionadas con residuos peligrosos. Para ello contamos con la presencia de Jordi Pont, coordinador regional de Químicos, Residuos y Calidad del Aire para América Latina y el Caribe, del PENUMA, a quien cedo el micrófono. Jordi, bienvenido y te escuchamos. Creo que no tenemos audio, Jordi. Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, muy bien. Buenos días, gracias, Javier. Sí, voy a proyectar la presentación. Bueno, buenos días a todos. Un gusto saludarles y muchas gracias por la invitación. Quizás, Javier, ¿me puedes confirmar, por favor, si se está proyectando adecuadamente la presentación? Está en proceso aparentemente, pero aún yo no la logro visualizar. Ok, bueno, acá en mi equipo ya se está proyectando. Quizás toma unos segunditos. Están tus iniciales ahora proyectadas en pantalla completa, pero aún la presentación no aparece. Al comienzo se veía la presentación, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, probando de nuevo. Ok, perfecto. Disculpe, tiene que cambiar el display setting. Porque está como pantalla compartida. ¿Don Jordi me escucha? Sí, ¿se está compartiendo ahora? Sí, pero se ve como segunda pantalla. No sé si en display setting lo pueden cambiar. En la parte de arriba donde dice display setting. Y coloque duplicar. Exacto. Ahí se ve perfecto. Ahora sí está perfecto, Jordi. Adelante entonces. Ahora sí, bueno. Bueno, listo, y una vez hemos solventado ya estas cuestiones. Bien, pues bueno, buenos días a todos. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación a participar en esta sesión. Entonces, en esta primera intervención, pues la idea es un poco darles una pequeña introducción a los diferentes convenios internacionales que están relacionados con el tema de químicos y desechos peligrosos, y cómo se relacionan también y qué disposiciones tienen al respecto de los mecanismos de reporte. Estos convenios particularmente, seguramente les suenan, nos referimos a los convenios de Basilea, de Rotterdam y Estocolmo. El propósito de todos estos convenios es similar y también tienen alcances y disposiciones parecidas, pero su objetivo común, como ya se estaba anotando, es proteger la salud y el medio ambiente de los riesgos que se derivan de un mal manejo de los desechos y las sustancias químicas. Tenemos por un lado el convenio de Basilea, cuyo énfasis se centra en el control del movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y su disposición.
Por otro lado, hay algún otro convenio, como es el Convenio de Estocolmo, que se centra en un determinado grupo de sustancias que son los contaminantes orgánicos persistentes. En cambio, el Convenio de Rotterdam se centra en un aspecto particular del ciclo de vida de los químicos, que es el comercio y el intercambio de información sobre un grupo de químicos que particularmente incluye ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos. A modo de antecedente, estos convenios, por ejemplo, ya tienen cierto recorrido. El convenio de Basilea se aprobó hace ya aproximadamente 30 años y entró en vigor en el año 92. En cambio, el convenio de Rotterdam fue posterior, así como el convenio de Estocolmo, y ambos entraron en vigor en el año 2004. Son convenios que tienen un nivel de adhesión a estas alturas notable, significativamente alto, particularmente el convenio de Basilea, con 187 países que son partes de este convenio, seguido del convenio de Estocolmo, con 184 países, y el convenio de Rotterdam, con 161. En la región, el nivel de adhesión también es muy alto. De los 33 países, prácticamente la mayoría forman parte de los 3 tratados internacionales. Como mencionábamos, respecto al alcance, vemos que algunos de estos convenios se centran en determinados componentes del ciclo de vida, como es, por ejemplo, el convenio de Basilea se centra en la parte de los desechos, la parte de la disposición final de los desechos, el control del comercio internacional. El convenio de Rotterdam vemos que se ubica en la parte del control del comercio, mientras que el convenio de Estocolmo es más transversal y aborda lo que serían los contaminantes orgánicos persistentes a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el control de la producción, comercio, utilización y disposición de residuos. Finalmente, tenemos también el convenio de Minamata, que lo que hace es abordar, es más reciente y aborda también determinados aspectos a lo largo de todo su ciclo de vida, pero particularmente para el mercurio. Como mencionábamos, el convenio de Basilea se centra en el alcance, tiene unas definiciones precisas al comienzo del tratado, pero se refiere particularmente a los desechos peligrosos, que es particularmente el objeto de la sesión de hoy, y después incluye una serie de anexos para definir qué es un un residuo peligroso, ya sea por el origen o por el contenido o por las características de peligrosidad como se muestran en pantalla. El convenio de Rotterdam cubre particularmente plaguicidas y sustancias químicas de uso industrial que hayan sido prohibidas o severamente restringidas por razones sanitarias o ambientales. Y entonces las partes que forman parte de este convenio tienen la obligación de informar al resto de países. Mientras que el convenio de Estocolmo cubre particularmente plaguicidas y sustancias químicas, pero que se consideran contaminantes orgánicos persistentes, es decir, que son altamente tóxicos o que se acumulan en los seres vivos o que tienen capacidad de persistir en el medio ambiente y transportarse a largas distancias. Disculpe. Acá. También, en cuanto al alcance comparado de estos convenios, vemos que tienen elementos comunes, pero ya sea tanto de la regulación de químicos y registro, también todos tienen controles en cuanto a la importación y exportación, también la evaluación de riesgos de las diferentes sustancias y desechos que incluyen, así como en la gestión de desechos, particularmente es el convenio de Basilea y el convenio de Estocolmo, que se centran más particularmente en el conjunto de desechos, o en el caso del convenio de Estocolmo, en los desechos que contienen contaminantes orgánicos persistentes. Por otro lado, también se incluye lo que es el análisis de alternativas, pero esto particularmente los que hacen referencia a sustancias químicas, como Rotterdam y Estocolmo, la liberación de sustancias, asistencia técnica,
también todos de alguna, en mayor o menor medida, tienen acceso a algún tipo de asistencia financiera, y los que incluyen mecanismos de reporte serían el Convenio de Basilea y el Convenio de Estocolmo. Bien, por otro lado tenemos, como les mencionábamos, además de estos 3 convenios, que son los que forman el clúster más tradicional, más recientemente se adoptó en el año 2013 el Convenio de Minamata sobre el mercurio, que entró en vigor hace exactamente 3 años y ya forma parte de 123 países. El Convenio de Minamata, en conjunto también para controlar el mercurio a lo largo de todo su ciclo de vida, incluyendo la producción, por ejemplo, la prohibición de nuevas minas de mercurio y el cierre progresivo de las existentes, el control de las emisiones a la atmósfera y liberaciones también al agua. Uno de los sectores principales, como es el de la minería de oro artesanal en pequeña escala, también hay una regulación al respecto, así como una serie de obligaciones para el comercio de mercurio. También lo que sería la eliminación de determinados productos con mercurio, que casualmente este año ya tienen que ser retirados del mercado, el control del uso de mercurio en determinados procesos, como la industria de cloroalcali, y también disposiciones sobre la gestión de desechos que puedan contener mercurio. Tanto el convenio de Estocolmo para los POPs como el convenio de mercurio hacen referencia siempre al convenio de Basilea, y las guías y los al respecto. Por lo tanto, en cuanto a desechos peligrosos, siempre va a pivotar sobre el convenio de Basilea. Bien, en cuanto a cómo se relacionan con los reportes, los mecanismos de reporte, nos interesa saber particularmente el convenio de Basilea, porque incluye dentro del artículo 13 la obligación de reportar las partes con un formato anualmente a la Secretaría una serie de contenidos, de informaciones, es bastante detallado, particularmente a lo que le apunta, pues es al movimiento, que reporten operaciones de movimiento de desechos peligrosos, pero también incluye a lo que nos interesa para este indicador, también lo que sería la generación y cualquier tipo de restricción que los países hayan incluido al respecto de desechos o al respecto de definiciones nacionales, etc. El de Estocolmo también tiene una disposición sobre reporte. En el caso del convenio de Estocolmo, los reportes son cada 4 años, particularmente sobre las medidas que los países aplican de las mismas, así como sobre las restricciones para el uso de los químicos que están conteniendo. Y de manera similar al convenio de Minamata, de mercurio, también tiene un artículo específico que establece unas obligaciones hacia la Secretaría, hacia las partes. En este caso también, de manera similar, las medidas adoptadas, y pero en este caso el reporte completo es cada 4 años, pero cada 2 años sí que hay determinadas informaciones que los países también deben informar, como relativas al comercio de mercurio. Bien, entrando ya un poquito más en el convenio de Basilea, aquí se les muestra dentro del formato, del último formato, que es el de 2018, para el reporte nacional, una de las tablas, una de las informaciones que se solicitan es la generación total de desechos peligrosos en los últimos años, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de reportar esta información. Se pide que se especifique qué tipo, cuál es el alcance, cuáles son las definiciones que se han utilizado y, en la medida de lo posible, que se reporten los datos en función de los códigos específicos que establece el convenio de Basilea, y particularmente para el artículo 1A, que es el mismo que define la hoja metodológica para el indicador 12.4. Si bien los países pueden también reportar la información en función de sus definiciones nacionales, pero aportando el mayor detalle posible. Se han generado numerosas guías y documentos de apoyo por parte de la Secretaría para apoyar a los países a construir estos inventarios de desechos peligrosos, así como para el uso de los mecanismos de reporte. Todas las convenciones que hemos mencionado
tienen este tipo de guías, se han establecido plataformas electrónicas para el reporte de los diferentes datos. Estos son algunos ejemplos de los que se utilizan y de los que se ponen a disposición de los países por parte del Convenio de Basilea. Y para concluir, mostrarles los resultados del informe que se hizo, un análisis, del último informe disponible sobre el análisis de los datos reportados al Convenio de Basilea, que es este informe, Waste Without Frontiers, que se publicó en el año 2018 y que analiza los reportes presentados por todas las partes entre los años 2007 y 2015. Bien, las conclusiones de estos reportes es que el nivel de transmisión de reportes nacionales es aproximadamente del 50% y ha sido relativamente estable durante el periodo analizado. Es decir, aproximadamente la mitad de las partes de los países cumplen con esta obligación de transmitir anualmente los reportes nacionales. Además, en cuanto a datos de generación, son un número menor de países los que disponen de estos datos o que reportan estos datos a través del Convenio de Basilea, aproximadamente entre un 25 y un 30% de los países, que de los reportes incluyen datos sobre generación de desechos. Entre los datos recopilados y el tratamiento de los mismos, se estima que hubo un incremento de entre 256 o 260 millones de toneladas métricas entre el 2009 a unas 400 millones de toneladas métricas en el 2015, y que al mismo tiempo hubo un incremento durante el mismo periodo del volumen de los movimientos transfronterizos de desechos. Si bien que pasó de unos 10 a unos 15 millones de toneladas métricas, si bien este aumento se debe principalmente a los otros desechos, precisamente desechos domiciliarios que también se pueden reportar a través de Basilea. Aunque esto puede haber cambiado, esto es dinámico y con las restricciones a la importación de desechos de China y de varios países, seguramente esto está disminuyendo sensiblemente. También es interesante notar que la mayor parte de los desechos se generan y se gestionan en el propio país. El análisis de los datos indica que solo una menor proporción, un 3% de los residuos peligrosos generados son los que se están sometiendo a movimiento internacional. Es decir, que los datos, los inventarios nacionales serían una buena fuente de lo que serían representativos de lo que se está generando en el país. Acá finalmente pueden ver una tabla para mostrarles qué tan variable es los reportes nacionales. Es decir, esto se debe por múltiples motivos, por variaciones año a año de lo que reportan los países, pero también por problemas de comparabilidad y lo que decide incluir un país en su reporte de desechos peligrosos. Vemos el número de partes que han reportado información sobre desechos peligrosos, pero la cantidad puede variar. En ese sentido, les interesa ver también hubo en este informe un tratamiento para tratar de extraer algunos indicadores en función también del nivel de ingresos de los países. Y entonces, haciendo este tratamiento, cruzándolo con diferentes fuentes como bases estadísticas como Eurostat o de la OCDE, se pudo extraer como indicadores, ya sea en kilogramos por habitante o en dólares o unidades de Producto Interno Bruto, que pueden variar en función del nivel de ingresos de los países, pero por ejemplo, un promedio en el año 2015 de unos 60 kilogramos por habitante o de unos 5 kilogramos de desechos peligrosos por dólar de PIB, esto nos puede servir un poco también cuando un país va a reportar para ver y hacer como una comparativa de qué tan encima o por debajo está en función de los indicadores que se están compilando a nivel internacional. Ya sea por habitante o por Producto Interno Bruto, la variación en el resultado final no es entre un 1 o un 3%, por lo cual ambos indicadores podrían ser factibles de usarse como una especie de benchmark, ¿no? Entonces, para concluir,
los convenios de químicos y cómo se relacionan y cómo sirven de herramienta para la implementación de los ODS. En primer lugar, básicamente proveen este marco político, legal, institucional a nivel nacional. De hecho, sirvieron y se reflejaron, los objetivos de los convenios se reflejaron en algunas de las metas incluso específicas de los ODS. Y también importante, sirven como plataforma para la recolección de datos nacionales, como un poco los ejemplos que acabamos de ver. Y a su vez, los ODS también obviamente sirven para apoyar la implementación de los convenios. En primer lugar, proporcionando y ampliando el enfoque integral y multisectorial, la aplicación de estos convenios, que a veces son bastante específicos, incrementa la visibilidad de la importancia de estos convenios y, particularmente, también por lo que nos interesa, fortalecen las capacidades nacionales de reporte bajo los convenios. Entonces, bueno, este era un poquito el alcance de lo que le queríamos mostrar a modo introductorio. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Jordi, por este excelente resumen del panorama de compromisos y acuerdos internacionales en materia de residuos peligrosos. Y para continuar justamente con las métricas de este tipo de desechos, quisiera presentar a Pauline Leonard, quien trabaja en el área de estadísticas ambientales y de cambio climático de la CEPAL, que nos va a comentar sobre el contexto estadístico del indicador a nivel mundial y regional. Aprovecho entonces para comunicar también a los participantes que se encuentra habilitado el canal de chat para la recepción de preguntas y observaciones que quieran hacer y que serán tomadas posteriormente en el panel de debate. Muchas gracias. Pauline, cuando guste. Muchas gracias, Javier. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Perfecto. Entonces, Jenny, si te puedo pedir ayuda, por favor, con la presentación. Entonces, para complementar lo que acaba de presentar Jordi, yo les voy a hacer una breve introducción a las estadísticas de residuos peligrosos en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entonces, como pueden ver en la siguiente lámina, el contenido de la presentación va a estar, voy a hablar primero de las definiciones que acaba de mencionar Jordi, luego de cómo se puede construir el indicador ODS 1242, gracias a las estadísticas básicas, lo vamos a ver del MEDEA, luego cuáles son las oportunidades actuales y los desafíos metodológicos, y luego algunos pasos para la acción. La idea de esta presentación es introducir a nuestros panelistas de los países para que puedan tener un contexto general estadístico antes de pasar a ver cuál ha sido la experiencia de los países de la región para construir este indicador 1242. Entonces, en la siguiente lámina pueden ver que el indicador 1242 es un metadato mundial todavía en construcción. El indicador en particular, este es el título, desechos peligrosos generados per cápita y proporción de desechos peligrosos tratados, desglosados por tipo de tratamiento. En el fondo, como lo pueden ver desde ya en este título de indicador, en el fondo son 3 subindicadores que les estoy detallando a continuación. Primero tenemos un subindicador de residuos peligrosos generados en toneladas por kilómetro cuadrado de área terrestre y per cápita, y dentro de estos residuos estamos hablando de residuos peligrosos recogidos, más residuos peligrosos entregados por el generador a las instalaciones de tratamiento o eliminación, y también una estimación de los residuos peligrosos no contabilizados. Entonces, estos 3 elementos necesitamos para calcular el primer subindicador, que es cuántos residuos peligrosos hemos generado como país. Luego, como podemos ver, también tenemos que ver de dónde proceden todos estos residuos peligrosos por tipo, incluidos los residuos electrónicos y también teniendo un desglose por tipo de desechos, incluidos estos desechos electrónicos. Y luego, la última parte, digamos, para construir este indicador sería la proporción de estos desechos peligrosos que están tratados. Y ahí es una
es un cociente bastante habitual, que es la cantidad de desechos peligrosos tratados durante el año X dividido por la cantidad de desechos peligrosos generados por este mismo año multiplicado por 100. Entonces, este era como una breve introducción a este indicador. En la siguiente lámina podemos ver que las definiciones estadísticas que están de momento indicadas en el metadato mundial, que como acabo de contar está todavía en construcción, es decir que hay un metadato que está propuesto y que está disponible en la página de la División de Estadísticas de Naciones Unidas, pero todavía no hay un acuerdo internacional para establecer este metadato como mundial. Sigue siendo parte, como se dice, del Tier 3. Entonces, ¿cuáles son los residuos peligrosos? Ahí viene la complementariedad con la presentación de Jordi. Los residuos peligrosos que se consideran para este indicador 1242 de la Agenda 2030 son los enumerados en el anexo 8 del Convenio de Basilea. Entonces, los que están enumerados en el anexo 9 no se consideran en este indicador. Un punto muy importante es que, debido a razones de comparabilidad internacional, se excluyen los desechos adicionales que están considerados peligrosos según definiciones nacionales y que no están incluidos en este anexo 8 del Convenio de Basilea. Entonces, en la siguiente lámina vamos a transicionar de esta definición del metadato a cómo podemos construir este indicador. Entonces, para esto vamos a hablar del marco estadístico internacionalmente recomendado para guiar el desarrollo de las estadísticas ambientales, que fue aprobado por la Comisión Estadística de la ONU en el 2013, es decir, el MEDEA, el Marco para el Desarrollo de las Estadísticas Ambientales. Como lo saben todos, hemos recientemente publicado la versión en español, la traducción de este MEDEA. Entonces, cuando miramos en el MEDEA, en la siguiente lámina van a tener la estructura del MEDEA y sus 6 componentes. Como pueden ver, ahí en el centro del MEDEA están las condiciones y la calidad ambiental, y luego podemos ver que en el componente 3, que está ahí a la derecha, está el componente de residuos. Y ahí podemos ver a continuación el subcomponente y el tópico y las estadísticas individuales que vamos a necesitar. Entonces, en la siguiente lámina pasamos al subcomponente 3.3, que es el de generación y gestión de desechos. Entonces, ahí en este subcomponente tenemos todas las estadísticas sobre la cantidad y características de los desechos en general, definidos como materiales descartados para los cuales el propietario o usuario no tiene más uso y que estén generados por las actividades humanas en el curso de los procesos de producción y consumo. Esta es la definición general en el MEDEA. Los desechos peligrosos generados deben informarse, según el MEDEA, como una cantidad total generada durante el año, así como su distribución entre amplias categorías de actividades económicas y por hogares. El MEDEA recomienda que los desechos peligrosos se informen según la CIU a los siguientes sectores económicos. Primero tenemos agricultura, silvicultura y pesca, luego minería y extracción, fabricación, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, construcción y otras actividades económicas que excluyen la CIU. Entonces, estas serían las desagregaciones. ¿Sí? ¿Me escuchas? Javier. Bueno, yo no te escucho, Javier. Ahí volvió el audio. Ya. ¿Se me había caído el audio? ¿Hola? Hola, se te escucha perfecto ahora. Perfecto. Entonces, no sé dónde... ya, perfecto, me dicen que se escucha. Entonces, como les comentaban, no sé si esta parte la escucharon, los desechos peligrosos están desagregado su generación por los sectores económicos, las actividades económicas que acabo de mencionar, y aparte por los hogares. Una parte que es importante y que se puede ver en la siguiente lámina
es que como no todos los desechos peligrosos generados están tratados o eliminados de inmediato, también se recomienda en el MDA que se debe informar el stock de desechos peligrosos. Un punto fundamental que les queremos comentar es que existe un cuestionario a nivel internacional, que es un cuestionario conjunto de la División de Estadísticas de Naciones Unidas y el PNUMA, que contiene una sección de residuos. Entonces, las estadísticas que se recogen en este cuestionario anual son las siguientes. En el R2.2, los residuos peligrosos generados. Como pueden ver en el R2.5, los residuos peligrosos tratados o eliminados durante el año, es decir, R2.2 más importaciones menos exportaciones, y luego podemos ver también una estadística de cantidad de desechos peligrosos según los diferentes tipos de tratamiento entre reciclaje, incineración con recuperación de energía, relleno sanitario y otros. Así que este es el cuestionario que se usa actualmente para compilar la información a nivel mundial, a nivel estadístico, y que, como pueden ver, es muy complementario con los reportes a Basilea. Entonces, siguiendo en la lógica del MEDEA, si pasamos a la siguiente lámina, como pueden ver ahí tienen una definición mucho más exhaustiva de cuál es la estadística básica relacionada. Como podemos ver, estamos en el subcomponente 3.3 de generación y gestión de desechos, en el tópico 3.3.1, generación de desechos, y si vamos a la desagregación C, la cantidad de desechos peligrosos generados, la categoría de medida que se usa es la masa y ahí están las desagregaciones que mencioné antes, puede ser por actividad económica según la CIU a nivel nacional y también se puede desagregar a nivel subnacional. También tienen en la última columna las guías metodológicas que existen para las clasificaciones de los residuos, en particular los manuales de Eurostat, pero también otros guías que pueden ser muy, muy útiles. Si pasamos al siguiente componente, que es la siguiente estadística básica que necesitamos para calcular este indicador, en la siguiente lámina vemos que ya estamos en el tópico 3.3.2 de gestión de estos desechos y que ya estamos mirando en el tópico 3.3.2b, que es el total de desechos peligrosos recolectados, la cantidad de desechos peligrosos tratados por tipo de tratamiento y disposición. Johnny, si puedes pasar a la siguiente lámina, por favor. Luego, el número de instalaciones para tratamiento y disposición de desechos peligrosos y capacidad de las instalaciones para tratamiento y disposición de desechos peligrosos. Así que ahí tienen 4 estadísticas básicas que también les pueden ser extremadamente útiles para poder construir el indicador 242, ya que estaríamos calculando para esto el numerador y el denominador. Y ahí, como pueden ver, también la última estadística básica que nos detalla el MEDEA es la 332D, cantidad de desechos reciclados, y ahí podemos ver en las desagregaciones cuáles son las importaciones de desechos peligrosos y exportaciones de desechos peligrosos. Ahí la unidad de medida es masa otra vez y los tipos, y se puede desagregar por tipo de desecho en el sentido de desechos químicos, desechos municipales o desechos de combustión. Entonces, estas son las guías que nos da el MEDEA para poder empezar a calcular este indicador para los países que no lo han empezado, y hay información sobre cada uno de esta estadística y definiciones que están en los manuales básicos en el conjunto de manuales básicos que está disponible en la página web de la División de Estadísticas de Naciones Unidas. Entonces, si pasamos a la penúltima lámina, ahí tienen unos desafíos, es decir, que en lo que se refiere a desechos peligrosos es una información que es difícilmente colectada porque necesita una necesaria colaboración con el sector privado, pero no solo. Entonces, esta coordinación es fundamental. Evidentemente, como estamos hablando, como lo mencionaba Jordi antes, de desechos sensibles, es una información que es difícilmente accesible y compartida también, incluso entre instituciones públicas. Ahí
no estamos solo hablando de la parte de colaboración con el sector privado, sino dentro de las instituciones públicas. Otro desafío que vemos es que, como en varios temas ambientales en general, hay poca tradición estadística y de los INES en esta temática particular de desechos peligrosos en muchos países, y otra vez esta necesaria coordinación interinstitucional que se tiene que fomentar entre muchos actores diferentes, y lo vamos a ver justo después con nuestros panelistas, que precisamente son de instituciones muy diferentes. Y por último, a pesar de lo que Jordi nos mencionó, de que el convenio de Basilea es bastante antiguo, es un indicador que es bastante reciente en la comunidad estadística mundial. Se creó en el 2015 en los ODS, no estaba presente en los ODM, en la agenda anterior, y se creó y sigue apareciendo como Tier 3, es decir, que falta una metodología internacionalmente aceptada y que evidentemente más países produzcan este indicador. Y ahí volvemos a ver esta coordinación con lo que decía Jordi de cuántos países reportan a Basilea con información cuantitativa, que es un porcentaje bastante bajo, estamos hablando de 25% a nivel mundial. Habría que ver a nivel de la región de qué porcentaje estamos hablando. Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, también tenemos oportunidades, que son las que vamos a ver a continuación. Primero, una gran oportunidad de aprovechamiento de registros administrativos. Precisamente es lo que vamos a hacer en este grupo de trabajo de estadísticas ambientales de la SEA-CEPAL, que está liderado por el INEGI, que nos va a presentar Elizabeth Amezquita a continuación. Y también yo creo que una gran oportunidad es poder mejor aprovechar los reportes a Basilea y a las otras convenciones que nos mencionó Jordi. Creo que será muy interesante en el momento del debate poder entender cómo estos formatos de reporte que se nos presentó antes pueden ser aprovechados de una forma estadística y si acaso en formatos de datos abiertos. Así que estas serían, yo creo, las grandes oportunidades que tenemos. Y solo para concluir, para los países que no están calculando todos estos indicadores, que sabemos que hay muchos en la región que no lo hacen, nos gustaría llamarles la atención sobre la herramienta de autodiagnóstico de estadísticas ambientales, la JADEA, en su componente de residuos, donde tienen todo un cuestionario que les permite acudir a las instituciones que puede que estén produciendo o responsables de producir estas series, que puede que estén compilando esta información y luego identificando las estadísticas de residuos relevantes que no se producen, nos permitiría construir un listado de variables de estadísticas de residuos peligrosos que necesitarían estar desarrolladas en el país. Y esto podría servir de base para un plan nacional de desarrollo de estadísticas de residuos peligrosos. Así que, como primer paso para la acción, pensamos que esta herramienta puede ser interesante para todos los países que nos escuchan y que todavía no han empezado a producir este indicador. Así que con esta última lámina les dejo proseguir y le devuelvo la palabra a Javier. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a vos, Pauline, por esta descripción tan completa del escenario desafiante para muchos países de la región en esta temática. Y justamente en esta línea de pensamiento es que contamos con la participación de 3 representantes nacionales que nos van a compartir sus experiencias en la gestión de la información destinada a la construcción de este indicador 12.4.2. Permítame entonces presentar a nuestros 3 panelistas, una sesión que será moderada por Pauline Leonard, y recordarles que se encuentra habilitada la recepción de preguntas y comentarios a través del chat de la aplicación. En primer lugar, es un placer tener con nosotros a Adriana María Zapata Maya, profesional especializada de la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. Bienvenida, Adriana. Contamos también con la participación de Eugenio Androbeto Villalobos, quien se desempeña como director de Protección Radiológica y Salud Ambiental en el Ministerio de Salud de Costa Rica. Un gusto, Eugenio, contar contigo. Y por último, doy la bienvenida a Elizabeth Amezquita, subdirectora de Explotación de Recursos Ambientales, de Recursos Administrativos y Medio Ambiente del INEGI México. Gracias, Elizabeth, por estar con nosotros. Pauline, cuando gustes, damos inicio a la sesión de panel.
Pauline. Perdona, Micrófono. estaba hablando y estaba en mute. Decía que pues a continuación le voy a dejar la palabra a Adriana. Adriana, no sé si nos puedes compartir tu pantalla para poder empezar con esta presentación. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Voy a intentarlo. Permítanme un momento. ¿Me confirman si se ve? Sí, yo la puedo ver, Adriana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Me indican por favor cuánto tiempo tengo? 10 minutos. Voy a recordar 3. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Adriana Zapata. Trabajo en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, que es como el Instituto Técnico del Ministerio de Ambiente de Colombia. Bueno, la estructura sugerida para la presentación. En primer lugar, les comento que aquí en Colombia han sido ratificados los 5 convenios: el Protocolo de Montreal, el Convenio de Basilea, el Convenio de Rotterdam, el Convenio de Estocolmo y el Convenio de Minamato. Se ha hecho por medio de leyes que las promulga el Congreso y son publicadas por medio de Gaceta. Digamos que esto nos da una importante base normativa para seguir el desarrollo normativo aquí en Colombia, ¿cierto? Esta es la legislación nacional que tenemos desde el 74. No quiero ahondar en todas las normas, pero quiero comentarles que tenemos una política ambiental para la gestión integral de residuos que se premontaron desde el 2006 al 2018. Y en este momento, estamos en un momento muy importante en Colombia porque se está formulando la nueva política para 12 años. Y igualmente también en el 2017 se promulgó por medio del Ministerio de Ambiente la política ambiental para la gestión integral de aparatos eléctricos y electrónicos. Y bueno, y ahí en adelante pues tenemos una norma específica para algunos restos. No, tampoco voy a profundizar en todas las normas, pero les comento, por ejemplo, que el asbesto fue prohibido desde el 1 de enero del 2021 por medio de ley. Aquí tenemos pues como todas las normas sobre cada resto, medicamentos, mercurio, los residuos de PCB, las pilas, los plaguicidas, los residuos hospitalarios y los residuos radioactivos, ¿cierto? ¿Qué información tenemos disponible en Colombia? Tenemos información desde el 2007 al 2018 de cantidad de residuos per cápita por departamento. Aquí en Colombia se divide las entidades sectoriales por departamentos. Cada departamento tiene su municipio, tenemos 32 departamentos. También tenemos información sobre la generación por cada tipo de residuos peligrosos en los 105 corrientes del estado de Condones de Basilea. Por la jurisdicción de la autoridad ambiental. Aquí la autoridad ambiental son las entidades encargadas de vigilar y controlar todo el tema de residuos peligrosos en el país. Tenemos estadísticas por actividad económica, por tipo de resto y por su tipo de manejo, hablando que el manejo clasificado como 3 grandes, digamos, tópicos, que es el aprovechamiento, el tratamiento y la disposición final al interior y al exterior del establecimiento. Tenemos la información de todos los sectores de residuos peligrosos autorizados a nivel nacional, por tipo de resto y por tipo de gestión. Y tenemos publicados los informes nacionales que nos da idea de las cosas más visibles, más importantes a nivel de residuos peligrosos, ¿cierto? De cada año. ¿Qué metodología utilizamos para tener esa información? Nosotros tenemos un registro administrativo que se llama el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos. Está normatizado por una resolución, la 362 del 2007. Este registro nos permite ver
dónde se generan los residuos, cómo se están gestionando y quiénes lo están realizando, a qué gestores o qué empresas lo están haciendo y en dónde, ¿cierto? Esta información se analiza por medio de un programa estadístico que se llama el programa R, y tenemos pues como todos los métodos o todos los procedimientos documentados, los cuales ya fueron evaluados por el DANES. Más adelante les voy a hablar de eso. Tenemos en la información 3 actores muy importantes. Primero son los establecimientos generadores, que son los que nos reportan información. Digamos, año a año hemos aumentado ese reporte. Actualmente tenemos 14.761 establecimientos que reportaron información en el 2018. Tenemos 42 autoridades ambientales en el país que reciben esa información, la validan, la evalúan y la transmiten al IDEAL para hacer estas estadísticas que les he mencionado. Lo que ustedes están viendo en esta diapositiva es para nosotros la fórmula del cálculo de la generación de residuos peligrosos en Colombia, ¿cierto? Entonces tenemos acá un delta, la generación de residuos peligrosos en toneladas, está definido por un delta del almacenamiento que se tiene dentro del establecimiento, ¿sí? Un delta del almacenamiento que se tiene fuera del establecimiento o se realiza por terceros, ¿sí? La cantidad que se aprovecha de residuos peligrosos por parte de gestores autorizados por terceros, o sea, fuera del establecimiento, el tratamiento que se realiza dentro del establecimiento o fuera del establecimiento de estos residuos, y la disposición final que se realiza dentro del establecimiento o fuera del establecimiento. Cada tipo de gestión tiene subtipos de gestión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en tratamiento tenemos categorías como el tratamiento térmico, y la disposición final acá, la única que se reconoce es la celda de seguridad. Son los 3 tipos de gestión, así lo tenemos definido. El aprovechamiento de la recuperación de los elementos, el tratamiento es el procesamiento por medio de tecnologías físicas, químicas o biológicas para disminuir o eliminar las condiciones de peligrosidad, y la disposición final simplemente es el aislamiento por medio de celdas de seguridad o rellenos de seguridad, ¿sí? Estos son ejemplos de tipos de gestión que tenemos. El aprovechamiento de la primera foto se refiere al aprovechamiento de residuos de aparatos electrónicos, el tratamiento de incineración y la disposición de las para nosotros de residuos peligrosos. La base de la gestión es la prevención y la emisión, ¿sí? Luego sigue el aprovechamiento y tratamiento, y por último la disposición final. Ya el indicador ODS que en este momento se calcula en el país, que lo definió claramente el Ministerio de Ambiente y lo calcula el IDEAL, el IDEAL se queda la cifra, son los residuos aprovechados y tratados acumulados, ¿sí? Entonces, su fórmula se define de esta manera. Entonces, es la cantidad de toneladas de los residuos aprovechados por terceros para el establecimiento, más la cantidad de toneladas de residuos aprovechados y tratados en el mismo año, ¿cierto? Pero solo por terceros. El cálculo es acumulado, entonces calculamos lo de la base, y el siguiente año le aumentamos lo del año anterior, ¿sí? Entonces, en este momento el cálculo va de la siguiente manera: se ha calculado desde el 2015, la meta al 2030 es 2.806.130 toneladas. Esta meta la definió el Ministerio de Ambiente basado en las estadísticas históricas que se tenían, y también de acuerdo como al comportamiento de un sector para nosotros muy importante, que es el que nos genera más del 50% del residuo peligroso en Colombia, que es el sector de hidrocarburos, ¿sí? Que es un sector que tampoco es, digamos que su producción no es estable, está definida por una cantidad de situaciones, pero de acuerdo a esa proyección, como a esa productividad en ese sector, pues se definió esta cifra. Entonces, esas son la cantidad de toneladas que se ha contabilizado año a año, y más con el año anterior. En el 2015 fueron 210.000 toneladas, ¿sí? Aproximadamente. En el 2018 llegamos a 1.5.487 toneladas, que es lo contado desde el 2015, como ustedes ven en la gráfica, ¿sí? En el tiempo, pues
tenemos un 27% del tiempo medido, ¿sí? De acuerdo como a la meta al 2030, a eso me refiero desde el 2015 al 2030, y el porcentaje de cumplimiento en la meta a la fecha, de acuerdo a la meta que se estableció para Colombia en este indicador, es el 32%. ¿Sí? Tenemos este indicador que lo calcula el IDEAN también, que es la cantidad de residuos peligrosos per cápita, que es la cantidad de residuos peligrosos generados por habitante en el año, ¿cierto? Dividido por 1000, ¿cierto? Entonces, esta es estos son los datos que nosotros tenemos en los residuos generados por habitante, kilogramo habitante año. Desde el 2010 tenemos una generación aproximada de 3.64 kilogramos por habitante año en el 2010, y ahí vamos viendo cómo va aumentando. En el 2012 4.73 kilogramos por habitante año, sigue, digamos, en el ascenso. En el 2015 se presenta un descenso. En el 2016 un importante descenso en 6.26 kilogramos por habitante año. Definitivamente esto fue definido o fue afectada esa cifra por el comportamiento del sector de hidrocarburos. Y en el 2018 hemos tenido pues, la mayor cantidad de residuos peligrosos pues, hasta ahora contabilizados por medio del registro. Pues por eso también este indicador aumentó en este año con 12.75 kilos para habitante. Esta es como la información también año a año, pero ya en general de la generación de residuos peligrosos, 635.507 toneladas. Esta información fue notificada por 14.760 establecimientos y las 42 autoridades ambientales del país, que validaron y transmitieron este dato al IDEA. Esta es la información geográfica. Bueno, estos son los principales tipos de residuos peligrosos que se generan en el país. Como ven digamos en primera instancia son las mezclas de hidrocarburos. Quería traer esa diapositiva porque pues, aquí vemos cómo se comportan los tipos de gestión en el país. Entonces fíjense que en la línea naranja vemos cómo se comporta el tratamiento de los restos. En la línea azul el aprovechamiento y la disposición final en la crisis. Entonces fíjense que el aprovechamiento como tal de residuos peligrosos va en descenso. Prácticamente en el 2018 fue el 9% de los restos gestionados fueron aprovechados, y lo que el tipo de gestión más utilizado en el país es el tratamiento, con un 47%. Esto, digamos, nos define importantes retos a nivel de política para impulsar el aprovechamiento de residuos peligrosos, ¿cierto? En cuanto a colaboración interinstitucional que tenemos acá en el país, pues el registro generador como el IDEAN, pues brinda los datos al Plan Nacional de Desarrollo de Indicadores de Generación. Las autoridades ambientales y vigilantes son actores muy importantes para sacar esta cifra, porque validan, transmiten, vigilan y controlan los factores de riesgo que se derivan de los procesos peligrosos. Por medio del DANE, que es el Departamento Nacional de Estadística de Colombia, pues hemos tenido un importante aporte porque ellos nos han acompañado en la crítica de los datos, y gracias como a ese proceso pues entregamos o más bien hacemos los datos de residuos a nivel nacional por medio de la cuenta de residuos de economía escolar que está a cargo del DANE, pero el dato de residuos peligrosos se entrega al IDEA a la entidad. Tenemos el reporte del ODS 12.4, que acabo de mencionar. Tenemos reportamos anualmente al convenio de Basilea en diciembre. Le entregamos al Ministerio de Salud las estadísticas específicas de los residuos de desechos clínicos o del sector salud, y entregamos indicadores nacionales a nivel nacional en el CIA, Sistema de Información Ambiental de Colombia. Lecciones aprendidas. Esta cifra que les estamos mostrando es una cifra de residuos peligrosos indicativa, teniendo en cuenta que en Colombia la obligación del reporte solamente le aplica a los establecimientos que generan más de 10 kilos al mes.
Entonces nos queda, los que generan menos residuos químicos quedan por fuera de esa obligación y estos pues no se están cuantificando. Por eso es una cifra indicativa. En la idea es evaluar en la nueva normativa la posibilidad de visualizar estos pequeños generadores para también incluirlos en la vigilancia y el control. ¿Sí? Se requiere definitivamente en Colombia pues, implementar un sistema de trazabilidad de restos para vincular a todos los actores de la cadena de la gestión del residuo, es decir, al transportador, porque en este momento tenemos sobre al establecimiento como tal, pero no tenemos datos validados por el sector del transportador. Un sistema de trazabilidad nos permitiría tener la trazabilidad del resto. Y definitivamente el crecimiento de las autoridades ambientales en el país es una de las principales estrategias pues, que requerimos para garantizar la vigilancia y control derivada de estas pues, de la generación y gestión de estos residuos. Logros alcanzados, pues en este momento en el registro administrativo logramos incorporar los gestores de residuos peligrosos autorizados a nivel nacional, lo que permite que los establecimientos tengan información de primera mano de cuáles son estas empresas autorizadas. Aquí se requiere un permiso ambiental importante, la licencia ambiental, y el que no tenga licencia no puede brindar este servicio. Estandarizar esa información ha sido un mecanismo para precisamente evitar utilizar gestores que no tengan las autorizaciones ambientales requeridas para ello. En este momento estamos en la construcción de un nuevo sistema de información que capte la información de residuos peligrosos gestionados al exterior del país y pues unificado con las nuevas disposiciones del Convenio de Basilea para el cálculo también de las cifras del registro de emisiones de transferencias y contaminantes, que es un compromiso que tenemos con la OCDE. Hemos logrado aumentar el reporte de los establecimientos a nivel nacional de manera progresiva, así como el nivel de la validación de los datos por parte de la autoridad ambiental, por medio de herramientas estadísticas. Contamos con procesos estandarizados y documentados sobre el proceso de la información de residuos peligrosos en Colombia. Logramos la certificación en calidad de la operación estadística, que la da el DANI, sobre la estadística generadora de residuos peligrosos hasta el 2024. Y en este momento pues, se están realizando estrategias desde el Ministerio de Ambiente con el sector de hidrocarburos dirigidos a la minimización de los residuos peligrosos. Esta es la certificación de la operación estadística que nos tocó el DANI. Y pues lo demás es, digamos, este sistema de información que nosotros tenemos de los gestores o de las empresas que gestionan los residuos peligrosos en el país. Entonces tenemos data como dónde se ubican, como qué permisos tienen por corrientes y por tipo de gestión. Y pues esa es como la información que les tenemos desde Colombia. Discúlpenme por excederme en el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Entonces, ahora les propongo que sigan mandando sus preguntas al chat. Si pueden darle al chat con todo el mundo y no solo a los panelistas, esto permite que vean sus preguntas. Entonces, muchísimas gracias, Adriana, por tu presentación. Y ahora, sin más demora, porque vamos un poco, ya estamos medio demorados, le vamos a pasar la palabra al señor Eugenio, del Ministerio de Salud de Costa Rica. No sé si nos escuchas, Eugenio. Sí, les escucho perfectamente. Perfecto. Entonces, ahora mismo vamos a ver si es que puede compartir su pantalla para poder ver su presentación y conocer un poco mejor la experiencia de Costa Rica en la construcción de este indicador 1242. Así que, don Eugenio, si se quiere también presentar, sí. Adelante. Sí, gracias. ¿Pueden ver la Muchísimas pantalla? gracias. Sí, se ve perfectamente y se le escucha. De momento no se le ve el vídeo, eso sí. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder presentar lo que hemos trabajado acá en Costa Rica sobre el manejo integral de los residuos peligrosos. Mi nombre es Eugenio Androveto. Desde hace 22 años laboro en el Ministerio de Salud. Actualmente soy el director de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio, en el cual tiene la rectoría sobre el tema de residuos según la ley del año 2010.
Entonces nosotros somos los encargados en el ministerio de obtener la información en algún momento, de poder analizarla, hacer los reportes internacionales, pero eso lo vamos a ver ahorita en la presentación. La ley que nos cobija a nosotros en este tema es la Ley para la Gestión Integral de los Residuos. La Ley para la Gestión Integral de Residuos fue publicada en el año 2010. Es una ley marco que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, sin embargo, no nos dice cómo. Para eso remite a una serie de reglamentos que hemos realizado a través del tiempo, entre ellos el Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, que es uno de los más importantes, porque la ley crea la figura del gestor de los residuos. Sin embargo, ¿cómo se hace ese registro del gestor de los residuos? Está en el reglamento de la ley. Porque en Costa Rica, para poder hacer ese manejo, se tiene que tener esa certificación que da el Ministerio de Salud, de poder garantizar que si una empresa va a recibir un residuo, en este caso el residuo peligroso, tiene la capacidad para hacer el manejo, para hacer el tratamiento que se le vaya a hacer en Costa Rica o tener la capacidad de poder exportarlo. También tenemos el reglamento sobre las características y el estado de los residuos peligrosos industriales, que son el año 1998. Tenemos un reglamento que regula los residuos electrónicos, otro para medicamentos, materias primas. Tenemos también un reglamento de los centros de recuperación de residuos valorizables. Otro reglamento, que es uno de los más recientes, fue publicado en el 2019, que es el Reglamento General para la Clasificación y el Manejo de Residuos Peligrosos, el cual nos indica cómo tenemos que manejarlos al interno de los entes generadores, cuánto tiempo pueden estar esos residuos allí clasificados, almacenados, pero también introduce el listado LER, que es el listado europeo de residuos, que es el que adopta Costa Rica para manejo, porque ahora vamos a ver en el resto de la presentación que se tenía un poco de incertidumbre con respecto a ello, porque en algún momento se estuvo trabajando con el código STIMAR, que era de creación nacional, después se trabajaron con los códigos por residuo de Basilea, ahora estamos con la lista europea de residuos, entonces estamos trabajando todavía con algunos gestores para hacer esos cambios y esos reportes al Ministerio de Salud, ya sean en el código del Estado Europeo de Residuos. Tenemos también el reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial. Este reglamento es la implementación de la responsabilidad de autores, los cuales tenemos algunos residuos peligrosos, y también, y como se da la valorización de la mayoría de los residuos en Costa Rica, que es en hornos cementeros, entonces está el reglamento para el coprocesamiento y gestión de residuos en hornos cementeros. También formamos parte del convenio de Basilea desde el año 1995, del convenio de Estocolmo, de Rotterdam, del convenio de Minamata a partir del año 2017. También se está en aprobación del la aprobación del protocolo de Montreal y un acuerdo centroamericano sobre el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. Es importante indicar que la Ley para la Gestión Integral de Residuos del año 2010, el artículo 4, nos indica qué es lo que tenemos que realizar. Desde la parte deseable, evitar la generación de residuos, reducir, reutilizarla, valorizar. Aquí la parte de valorización y la parte de reciclaje, dar valor a lo que pueda utilizarse, sino hacer el tratamiento para disponer. En el caso de Costa Rica, la disposición es la exportación. El país no tiene rellenos sanitarios ni celdas especiales para residuos peligrosos. Entonces, cuando no tenemos la capacidad, los residuos tienen que ser exportados, ya sea para ser destruidos por gestores en otros países o para ser valorizados, para ser reciclados, como ciertos componentes de los residuos electrónicos que nosotros no tenemos capacidad. Recordemos que Costa Rica es un país muy pequeño, 5 millones de habitantes en 51.100 kilómetros cuadrados. Sin embargo, este artículo 4 de la ley es el que rige el quehacer en el tema de los residuos, de todo tipo de residuos, dentro de los cuales están los residuos peligrosos. Son varias las fuentes de información. Tenemos entre ellas
el labor que hace el Ministerio de Salud con los gestores de residuos, donde ellos tienen que entregar las proyecciones y algunos reportes de lo que ellos generan, pero también recibimos los reportes de los rellenos sanitarios. Tenemos una fracción de residuos peligrosos que se generan en los hogares, que difícilmente los hemos cuantificado, y que están en los informes de rellenos sanitarios. Desde el año 2015 que se hicieron varios estudios de generación y composición de residuos ordinarios, pudimos observar que hay una muy pequeña fracción de residuos peligrosos que están siendo depositados y que provienen generalmente de los hogares. Tenemos estimaciones también que nos han ayudado universidades alrededor del mundo. También tenemos los datos de las exportaciones y las importaciones. En el caso de las exportaciones de residuos que se realizan por parte del Ministerio de Hacienda, y las importaciones de residuos también que se hace a través de la promotora de comercio exterior, previa aprobación del Ministerio de Salud. Tenemos también la generación de residuos, estimaciones del Ministerio de Salud, que se hacen de acuerdo con los censos de población del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Tenemos un instrumento del Ministerio del Ambiente, propiamente de la Contraloría Ambiental, en el cual se lleva un seguimiento a los residuos que se generan en algunas empresas y sobre todo a los protocolos que se siguen para el transporte, que es lo que es de interés del Ministerio de Ambiente y Energía. También, y toda la generación de datos que se realiza con estimaciones y con recolección de información que se realiza en el Ministerio de Salud. Entonces es el Ministerio de Salud el que el artículo 7 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, al jerarca, es el rector en la materia de gestión integral de residuos, con la colaboración de la Contraloría Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía, con el Ministerio de Hacienda por las importaciones y las exportaciones, por el apoyo que nos dan ellos también en la publicación de notas técnicas para las restricciones o para el cuidado especial que tienen ciertos bienes que al final de su vida útil se convertirán en residuos, en el caso de residuo peligroso, o la misma movimiento transfronterizo de los residuos. La promotora de comercio exterior, que es la que al final otorga el banderazo de salida, el banderazo de entrada, de nacionalización de ciertos bienes que al final de su vida útil van a convertirse en residuos peligrosos, o de las exportaciones y las importaciones de los mismos residuos peligrosos. Y el Instituto Nacional de Estadística y Censo como órgano asesor estadístico en la materia de residuos también. Nosotros participamos en el año 2018, inicio del 2019, que tuvimos el informe, en un plan piloto para hacer determinar la línea base del manejo de los residuos peligrosos en el país. De ahí pudimos ver que no se tienen datos certeros de los residuos que la población coloca en la recolección municipal, que son llevados a los rellenos sanitarios. En Costa Rica los residuos ordinarios aproximadamente el 90%. Don Eugenio, ¿Sí? solo para informar que le quedan unos 3-4 minutos, por favor. Sí. Muchas gracias. Sí, se tienen en los rellenos, a los rellenos sanitarios, que también tenemos información en el SIGREP, y que y los datos que nos han otorgado es a través del SIGREP, que es el Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos. De la información, así rápidamente, hemos obtenido para el año 2016, 2017, 2018, el 2019 esperábamos tenerla para agosto, septiembre. Sin embargo, vamos un poco atrasados debido a la situación de la pandemia. Podemos ver que en Costa Rica se genera para el año 2018 aproximadamente 24 kilogramos por persona. Vemos que es una diferencia bastante grande con respecto al 2017 al 2016, y eso es debido a los subregistros que se tenían. Ya para el 2018 se empezó a mejorar la información, a mejorar la calidad de información, la canalización de la información también, más con los compromisos que se tienen ante la OCDE,
y tener el tema de transparencia también y de datos claros para obtener, que es uno de los principios de la ley para la gestión integral de residuos. Hay estimaciones, como les dije anteriormente, los datos que se llegan al relleno sanitario, por ejemplo, en residuos peligrosos. También tenemos otra serie de información, por ejemplo, las exportaciones que se han dado de residuos peligrosos que vemos que van en decaída debido a que por la ley para la gestión integral de residuos se han tenido reglas claras para los gestores de residuos, entonces hemos tenido una mayor inversión de empresas que se dedican al reciclaje, a la destrucción de este tipo de residuos y una mejor legislación también para los controles que se deben tener para la utilización de la destrucción de la valorización de residuos en hornos cementeros. También tenemos que la capacidad para el tratamiento de residuos en el país, entonces está en ese sentido, ¿verdad? Han variado bastante, le digo, porque a partir del año ya 2018 para esa recolección de datos se nota esa diferencia. Yo quise poner los tres años porque fueron, se estudiaron con el plan piloto que se hizo con el apoyo de PENUMA, pero ya la información del 2018 es muchísimo más fiable, la del 19 también para el manejo de los datos. Vemos también que aquí tenemos también algunos datos, por ejemplo, la cantidad de residuos peligrosos tratados, a pesar de que tenemos una mayor cantidad de sectores, muchos optaron por las exportaciones. No tenemos ahorita la información de las exportaciones debido a esta problemática que tenemos. Sin embargo, nosotros somos los que otorgamos en el Ministerio de Salud esas aprobaciones para la exportación, y sí creció bastante a partir del 2018 con respecto a años anteriores, donde también había un menor control de las empresas privadas que se tienen, y también tenemos capacidad para el tratamiento adecuado de residuos peligrosos dentro del país. Entre lo que más se genera es ese tipo de residuos, la mayor cantidad de operaciones, vemos que hay una gran cantidad que se reciclan, se utilizan como combustible, no tenemos incineración, no tenemos rellenos de seguridad. Tenemos también gestores que no reportan las operaciones al Ministerio de Salud y que más que todo lo que producimos son escombros contaminados con algún tipo de residuo peligroso. Vemos que también hay gran cantidad de lodos y de sólidos, sobre todo de industrias que manejan residuos peligrosos. También, pero me voy a la parte de las lecciones aprendidas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer a qué nos ha llevado a esa cultura? No solo con la ley para la gestión integral de residuos, sino que también con los reportes internacionales, con la parte de transparencia y los reportes que se hacen a la OCDE, es que se debe tener un manejo de la información. En Costa Rica las instituciones públicas son muy dadas a estar aprobando, pero no se tenía esa cultura de medir lo que se hacía y de tener registros, sobre todo para poder hacer informes sobre el manejo de residuos. Entonces, eso es algo muy importante y que aprendimos a hacer desde el año 2018 hacia adelante. También se debe tener un mayor control de los gestores de residuos, no solamente a nivel de documentación, de aprobarlos, sino que también de visitarlos, y tenemos un equipo de funcionarios que a partir del año 2018 también están yendo a visitarlos para ver que haya congruencia entre lo que ellos reportan y entre lo que en el campo pues ellos están realizando. Es necesario que se tenga un sistema para capturar toda la información. Ahorita estamos trabajando en un sistema, el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integral de Residuos SINIGIR, que va a permitir hacer vía web todos los trámites, pero al mismo tiempo va a capturar toda la información para tener información fidedigna ya a tiempo real
para poder dar una información que la ley nos la pide una vez al año acerca del estado del arte, del manejo de residuos ordinarios. También mejorar la comunicación con la promotora de comercio exterior. Van a estar los dos sistemas, el sistema de aprobación de ellos con el sistema de nosotros de residuos, para tener un mejor control sobre todo lo que está dentro de las notas técnicas y esos requisitos de ciertos residuos, sobre todo para la implementación de la responsabilidad extendida del productor. Ir eliminando el código CIMARDE que se utilizaba y emigrar al código europeo de residuos, para hablar todos un mismo idioma. Ya eso está desde el 2019. Que es importante lograr también que todas las empresas y todas las personas físicas que se dedican al manejo de residuos, sobre todo peligrosos, están registrados en el Ministerio de Salud, sean gestores de residuos. Eso lo hemos logrado pues bastante bien, porque ya las empresas y las transacciones, las exportaciones también que se están haciendo, no se pueden hacer sin personas del Ministerio de Salud. Entonces, al que no quiere inscribirse, ya el mismo mercado se ha encargado de irlo sacando. Y también es pues mejorar las eficiencias, los batches. Este es un sistema de mejora continua que pues como país nos ha costado bastante realizar. Este tema de gestión integral de residuos se maneja desde el Ministerio de Salud, y a nivel nacional lo que se tienen son 6 funcionarios para el control de la documentación, para el control en campo para todo el país. Entonces se necesita un mayor fortalecimiento también para vigilar que se realicen esos datos. Entonces, así rápidamente, esa es la situación que se tiene en Costa Rica sobre el manejo de residuos peligrosos, y también que estamos en un proceso de mejora continua. Sabemos sobre todo la parte de exportaciones, de movimientos transfronterizos está bien manejado. Los planes de acción que tenemos también como compromisos ante la OCDE incluye residuos peligrosos que ya fueron evaluados, ya fuimos invitados, ya fuimos aprobados, al menos el subcomité de residuos que forma parte del Comité de Política Ambiental, y constantemente debemos dar informes y recibimos evaluaciones todos los años a ver cuál es el manejo, no solo a lo interno del país, sino también en el cumplimiento pues de informes que se hacen todos los años al convenio Basilea, que se hace a la OCDE, que tenemos que hacer a diversas instituciones. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, don Eugenio Vandrovetto, del Ministerio de Salud de Costa Rica. Así que sin más demora, nos queda una última presentación. Mil disculpas por el retraso, Elizabeth. Entonces le voy a pasar la palabra a la señora Elizabeth Amezquita del INEGI de México, que se va a presentar, nos va a compartir su pantalla. Así que Elizabeth, adelante. Tienes 10 minutos para presentar. Muchas gracias y perdona a todos los participantes por el retraso. No te escuchamos, estás todavía en mute. Pero se ve tu pantalla. Y ahora se ve tu presentación. ¿Listo? Y ahora te escucho. Perfecto. Gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación. Soy subdirectora de explotación de registros administrativos ambientales en el INEGI. Y bueno, una de las funciones que tenemos es generar estadísticas e indicadores en conjunto con las unidades de Estado. Esto es gobiernos federales, municipales, estatales. Y bueno, les quiero platicar brevemente los avances que tenemos en México respecto a la generación de este indicador. El programa sectorial de México, recientemente cambio de administración, está establecido del 2019 al 2024 y tiene uno de sus objetivos que es promover un entorno libre de contaminación del agua, del aire y del suelo, y que contribuya al ejercicio pleno del derecho a un medio ambiente sano. En función a esos objetivos, pues nuestras fuentes y nuestra base son los convenios de Basilea
es Rotterdam, Estocolmo, Montreal y Minamata. Ya no les explico de esto porque ya nos han estado comentando el detalle de este convenio. Nosotros nos estamos basando en la metodología de la ONU para el cálculo de los ODS. Principalmente les comento que nos basamos en la COA. Ya comentaba el actuario Rolando al principio, México tiene este registro nacional, en particular lo administra el Ministerio de Medio Ambiente. Este registro es la cédula de operación anual que capta cada año información sobre las industrias, sobre los establecimientos, la regulación directa a la atmósfera y residuos peligrosos y el cumplimiento a las normas. Esto ha beneficiado a la reducción de costos al particular. Esta COA capta información, les comento, anualmente sobre aguas, suelos, residuos peligrosos. Es un sistema desarrollado en web y bueno, le ha facilitado a los industriales la captación de esta información que es obligada. En particular, para este indicador, estamos tomando la información de la cantidad de residuos peligrosos que generan a lo largo del año a partir de 2014, porque hubo esta actualización al registro de la COA. Y estamos hablando de los generadores que registran toneladas mayor o igual a 10.000 toneladas de residuos peligrosos al año. Nuestra otra variable es la modalidad de manejo de residuos peligrosos, que tiene que ver con los prestadores de servicio de manejo de residuos, es decir, los que tienen el permiso para trasladar, transportar estos residuos. Bien. Haciendo esta sustitución, les comento que el numerador estamos hablando solamente de las empresas que están obligadas a reportar en este registro, en esta COA. Estamos hablando de que son las empresas mayormente contaminadoras del país y entonces estamos considerando sus toneladas reportadas pero tratadas. Ese es el numerador. Y el denominador es la suma de todos los residuos que ellos reportan y que son generados durante un año. Este ejercicio nos arroja que el 6.42% de estos establecimientos que reportan residuos peligrosos, solamente el 6.42% es tratado. Esto está a manera de datos preliminares y hemos hecho el ejercicio para estos 5 años. Aún está pendiente validar estos indicadores, por eso es que les llamamos preliminares. La colaboración interinstitucional para obtener este indicador está los actores del SNIEC, que ustedes conocen que México tiene este Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Semarnat, que es el Ministerio de Medio Ambiente responsable de generar esta COA, y el INEGI. Bien, las lecciones aprendidas, bueno, pues se ha fortalecido con esta COA y con este ejercicio la relación entre el gobierno federal y el sector industrial para obtener una mejor información. Y bueno, en México contamos con un inventario de registros administrativos en materia de residuos peligrosos, por ejemplo, aquellos que dan servicios de fumigación o consideradas como sustancias tóxicas. Les comento también los residuos peligrosos que estamos considerando en este cálculo, les llamamos CRETIP, que este es un código de clasificación que corresponde a aquellas características corrosivas, de reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y biológicos infecciosos. Recomendaciones, y como un caso de éxito, pues es trabajar en un proyecto similar al de la cédula de operación anual, como único registro para recopilar información de las empresas mayormente contaminadoras
y que la información esté concentrada en un solo registro, que sea validada y tratada, para ello generar unas estadísticas sustentables y basadas en un excelente datos confiable. Por eso es que les comento este caso de éxito, porque ustedes podrán observar en esta gráfica de barras cómo ha sido el crecimiento de las industrias que reportan en esta plataforma y que, bueno, pues que empezamos desde 2014 con esta modificación con 7,000 empresas y que en el 2018 han reportado ya 13,854. El cálculo del indicador corresponde a este último año y eso ha beneficiado a tener datos confiables y que el propio industrial se sienta seguro de proporcionar sus datos de todo su proceso productivo. Hablamos desde los insumos hasta la generación de sus reportes. Y tenemos un reto importante, que es homologar actividades con el Ministerio de Medio Ambiente semanal, y que existe una dirección, otro ministerio, que es el Instituto de Ecología y Cambio Climático, los cuales cuentan con un registro de generadores de residuos peligrosos. Entonces, el trabajo coordinado con estas dos instituciones y el INEGI, podremos obtener próximamente ya el indicador completo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth, por tu presentación. Me gustaría agradecer a los tres panelistas. Y entonces ahora me gustaría abrir el debate, los comentarios, las preguntas que puedan tener para nuestros panelistas. Entonces, si acaso para empezar, para las personas que no las vieron, pueden levantar la mano para pedir la palabra y que le podamos abrir el micrófono para hacer sus preguntas. Y mientras tanto vamos a revisar las preguntas que están en el chat y si acaso pasarle la palabra a Jordi, porque había dos preguntas que eran para él. Entonces voy a leer estas preguntas a continuación para que puedan luego, mientras tanto, pensar en sus preguntas o levantar la mano para poder contestarles. Así que había una pregunta que se refería a los desechos hospitalarios y otra pregunta que estaba relacionada con los desechos radioactivos. Así que, Jordi, no sé si quieres comentarnos oralmente lo que ya dijiste por el chat, por si acaso todo el mundo no lo ha escuchado. Y a continuación una pregunta para Elizabeth por parte de Francisco Jiménez, que nos dice, a raíz de la sistematización del registro administrativo COA, ¿cómo se ha incrementado la participación de las empresas y qué impacto ha tenido en la calidad de los datos que se captan? Así que primero la palabra con Jordi y luego la palabra con Elizabeth y después le pasaré la palabra a Ryan. Adelante, Jordi. Gracias, gracias por las preguntas. Sí, ahí en el chat puede ver un poquito más de detalle, pero en resumen, respecto a la consideración de los desechos radioactivos, no quedarían cubiertos. Se especifica en el convenio de Basilea que al estar sometidos a otros instrumentos de regulación y de control internacional, tanto los desechos radioactivos como otros tipos de desechos de operaciones de buques quedan fuera del alcance del convenio. Por tanto, tal como entiende, puede confirmar en la definición metodológica del indicador, se hace una relación directa entre lo que se considera desechos peligrosos para reportar y la definición por Basilea. Pero en cambio los desechos hospitalarios sí que entran, al menos dentro del marco del convenio de Basilea, tanto por el tipo de origen, es una de las categorías que están incluidas en el anexo 1, como por una de sus características de peligrosidad, como por ejemplo los infecciosos. Entonces sí que, en este caso sí que estarían cubiertos. Gracias.
Muchas gracias, Jordi. Entonces, Elizabeth, en relación a la pregunta de Francisco Jiménez, si nos puedes ayudar. Igual ya diste algunos elementos que se ha notado un aumento importante de las empresas. Sí, gracias. Sí, ha aumentado la disposición de las industrias conforme proporcionar sus datos. Tenemos un aproximado conocimiento de 20.000 empresas y en el 2018 ya estábamos cerca de las 14.000. Probablemente en el 2019 va a aumentar considerablemente y estaremos cerca de ese mínimo de 20.000 empresas clasificadas mayormente contaminadoras de nuestro país. El impacto que ha tenido esta sistematización es que la información ya está al día. Esta herramienta tiene incluida más de 1.600 validaciones y entonces al término de la captura de la información de las cédulas, ya se puede contar con la información confiable y se puede utilizar principalmente en México. Se tiene el RETSE, que es el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, y ha beneficiado a otros proyectos para tener la información estadística nacional de estas empresas. Perfecto, muchísimas gracias, Elizabeth. Rayen, ¿tienes la mano levantada? Te pasamos la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias a todos los panelistas por sus excelentes presentaciones. Creo que esto nos da una imagen muy general de lo que está ocurriendo desde el punto de vista estadístico, porque por un lado están las definiciones que provienen de las convenciones ambientales internacionales, desde luego, y por otro lado están, pues, lo que decía Pauline, de que se está generando los metadatos, todavía están en proceso de revisión, porque es un tema que dentro del acervo de la producción de la estadística ambiental es de lo más novedoso y de lo más difícil, digamos, la medición de, no diría yo la generación, sino al menos la recolección y la gestión y el tratamiento de los residuos peligrosos. Este indicador que antes de los ODM y de los ODS pues ya se tenía como uno de los temas muy importantes para medir, requiere capital humano, requiere capacidades, no solamente la definición y a qué convención ambiental internacional estamos sirviendo los estadísticos ambientales cuando producimos esta información, sino que requiere también que existan las capacidades no solamente de conocimiento y técnica, sino en dotación de personal suficiente dentro de las oficinas de estadística y de los ministerios ambientales, y en este caso también los ministerios de salud, para en conjunto poder medir estos aspectos que son tan complejos, ¿no? Vemos de las presentaciones una gran heterogeneidad en cuanto a las definiciones nacionales de qué se incluye, ¿no?, en la legislación nacional respecto de la frontera, el borde de lo que se considera residuo peligroso y no. Y el otro comentario que quería agregar es, también se observa una dificultad que se da con todos los residuos, no solo los peligrosos, una dificultad estadística en diferenciar, discernir o desambiguar lo que es el residuo generado, en este caso peligroso, y el residuo capturado o recogido. Y esa definición, esa diferencia que podría parecer como muy nimia, es fundamental, porque algún compañero de los países lo comentó. Realmente no sabemos ni podemos pretender que se va a medir, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, todos los residuos peligrosos generados, porque muchos de ellos son invisibles o no están registrados. Lo que sí podemos aspirar a tener es la recolección de los residuos generados previamente, que va a ser una parte, no sabemos tampoco qué porcentaje, y dentro de lo que se recoge o de lo que se gestiona, qué partes son tratados y con qué tipo de tratamiento se tratan. Y eso es lo que dice el MEDEA, ¿no?, el Marco para el Desarrollo de la Estadística Ambiental, que se generó, digamos, como un proceso consultivo mundial muy largo. Eso es lo que hacen en Eurostat, ¿no?, que es como el área del mundo donde hay mayor desarrollo en este ámbito.
Y lo segundo es que el cuestionario de Naciones Unidas, que está encabezado por DENU, la División de Estadística de Naciones Unidas, con el apoyo del PNUMA a nivel mundial, lo que pregunta precisamente estos temas en las cuestiones que presentó Pauline Leonard. Sin embargo, la respuesta que hay de América Latina y el Caribe es muy exigua, o sea, la capacidad de informar sobre estos datos aún es muy emergente y verde y muy reciente, y entonces el llamado, ¿cuál es? La recomendación que hacemos como CEPAL, ¿cuál es? A poner mucho más ahínco, a invertir recursos en que la interinstitucionalidad en cada país sea capaz de, entre todos y de acuerdo a las recomendaciones estadísticas internacionales, medir y poder reportar de aquí en más este tipo de indicadores que son vitales para la salud humana y para la salud ecosistémica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rayel. Entonces, le voy a pasar la palabra a Adriana, que ha levantado la mano, pero antes les voy a hacer una pregunta que nos hizo Carolina Quirós, que desafortunadamente no le podemos habilitar el audio, así que les digo lo que nos preguntó Carolina. Muchas gracias por compartir la información. Para obtener datos más específicos en cada país, ¿se tiene considerado algún incentivo para los generadores y o procesadores de residuos peligrosos a nivel industrial? Por ejemplo, algunos incentivos fiscales. Entonces, me gustaría hacer esta pregunta a Colombia, a Adriana, y también luego pasarle la palabra a Costa Rica, por si acaso tiene algún elemento, y a México. Así que, Adriana, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues mi pregunta era para México. México dice que tiene aproximadamente 20.000 empresas que reportan, pero me causa duda o curiosidad que dice que la obligación del reporte la tienen las empresas que tienen más de 10 toneladas al año, generan más de 10 toneladas al año. Y la pregunta va a que si es tan alto el límite, digamos, no se corre el riesgo que muchos establecimientos no ingresen información allí. De hecho, por ejemplo, en Colombia, el límite es 10 kilos por mes, 10 kilos al mes. Que los que generen más de 10 kilos al mes aproximadamente deben reportar al registro. Sin embargo, muchos establecimientos generan menos de 10 kilos al mes y pues entonces no ingresarían al registro. Y nosotros estamos pues realmente analizando si definitivamente es necesario pues que también estos establecimientos que generan menos de 10 kilos pues reporte, porque hay algunos residuos peligrosos como por ejemplo el mercurio, que es difícil que alcance esta cantidad y sin embargo es importante tener la trazabilidad de esos residuos. Entonces sí quería saber cómo eso. Y segundo, dice en México también les mencionaba que tenían una serie de validaciones para el dato y quería saber en qué consisten esas validaciones, si la hace el mismo sistema o qué criterios tienen así como general o si la hace otra entidad. Era eso, muchas gracias. Sí, Adriana. Las empresas que refiero a las 10.000 toneladas anuales son las que están obligadas a reportar en la COA y las que se clasifican como las de mayor contaminación. Por supuesto que existe el registro de generadores de residuos que mencionaba que lo tiene el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y aparte los estados, los gobiernos estatales y gobiernos municipales también llevan sus propias COAs, pero son de niveles, las industrias de orden estatal y federal, que también registran sus residuos. Entonces, estas 20.000 empresas, digamos, son las que se tienen identificadas a nivel nacional de las mayormente contaminadoras del país. En cuanto a las validaciones, son validaciones, unas son del propio sistema de la herramienta al momento de la captura y otras validaciones es que contamos o la herramienta cuenta con catálogos. Y entonces, estos catálogos están, digamos, contienen información de lo que va a reportar la industria. Es decir, que si, por ejemplo, me refería ahorita a un código de CRETIS, ya está preestablecido esos códigos
y el industrial solamente relaciona el código que requiere. Otro tipo de validaciones es que hay congruencia en la secuencia de captura de datos. Mencionaba yo que al inicio de esta cédula captura información las sustancias insumo para sus productos y entonces van reportando, la cédula les va preguntando diferentes acciones en sus procesos y es como hace sus validaciones. Por ejemplo, si dice, yo generé tanta cantidad de residuos, la cédula le pregunta, ¿dónde está el residuo? ¿Quién lo transportó? ¿En qué momento lo cambian o lo almacenan? Y entonces la cédula o la COA va haciendo la suma de esas sustancias o residuos que va dejando en diferentes procesos. Esos son los tipos de validación. De tal manera que si yo reporté 5, pues la suma me dé al final 5. ¿Cuánto se transportó y cuánto se quedó en la misma empresa? ¿Cuántos años tiene, digamos, la sustancia almacenada en la empresa y qué tipo de sustancia fue? Principalmente de la acretita que mencionaba. De ese tipo de validaciones son. Muchas gracias, Elizabeth. Entonces le voy a pasar la palabra a don Eugenio de Costa Rica, si es que tiene alguna respuesta a la pregunta que nos había hecho Carolina sobre los incentivos para que más empresas puedan reportar. Y si no tuviera posibilidad de contestarnos, ya procederíamos al cierre. Don Eugenio. En la legislación no indica que se den incentivos para el reporte, solamente sobre todo los residuos ordinarios para el reciclaje. Sin embargo, antes olvidé indicar lo que ahorita estamos en un estudio de mercado para un RETSE, que es el registro de emisiones de transferencia de contaminantes, que en la primera etapa va a tener la parte de emisiones atmosféricas, pero en la segunda etapa se va a conectar con el sistema de información para la gestión integral de residuos. Entonces ahí va a estar ya la obligatoriedad, sobre todo de los gestores de residuos peligrosos, para contar ya con esa información y con ese registro y de las cantidades también que ellos a través del RETSE. Gracias. Perfecto. Bueno, pues con esto solo nos queda agradecer muchísimo a nuestros 3 panelistas, a doña Adriana Zapata del IDEAM de Colombia, a don Eugenio Androveto del Ministerio de Salud de Costa Rica y a doña Elizabeth Amezquita del INEGI México. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus presentaciones excelentes, muy interesantes. Sabemos que muchos países de la región no están calculando estos indicadores, así que muy interesante poder compartir estas experiencias y solo recordar que precisamente a los países que no están calculando, que con el trabajo que se está haciendo dentro del grupo de trabajo de estadísticas ambientales, en particular en el subgrupo de registros administrados liderado por Elizabeth, vamos a trabajar sobre precisamente cómo diagnosticar estos registros administrativos para precisamente calcular este tipo de indicadores. Así que las personas que no son parte de este grupo, que quieran sumarse, no duden en escribirnos. Sin más, le voy a ceder la palabra a Javier para cerrar este webinar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pauline. Reitero el agradecimiento a los panelistas. Y antes de finalizar, quisiéramos solicitar a los asistentes que enciendan sus cámaras para poder tomar una foto grupal virtual de la reunión y dejar el registro de este encuentro. Y aprovecho para recordarles que pueden continuar canalizando sus comentarios, inquietudes y preguntas al correo a través del cual recibieron la invitación para el evento. Y quedo atentos de las cuales, si son tan amables de encender sus cámaras y se habilita el encendido de las cámaras. Esto tal vez Johnny pueda ir visualizando eso con mayor precisión.
Javier Neme no que active su cámara y Alberto con mierda. Mi cámara va a tener un problema, así que voy a quedar fuera de la foto, lamentablemente. No se preocupen, ya Gesarela pudo sacar la foto, así que muchísimas gracias a todos. Perfecto, entonces en nombre de los organizadores hacemos llegar un profundo agradecimiento a los asistentes, panelistas y presentadores. Será hasta nuestro próximo encuentro y que tengan una excelente jornada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Adiós, desde Colombia. Adiós, Saludos. gracias. Saludos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Luego.